Excelente. Ok, bienvenidos a todos. Buenas noches, buenas tardes. Vamos a iniciar ya con nuestra webinar. Si gustan poner allí en el chat desde dónde se conectan, en qué institución trabajan o están. Nos queremos saber. Desde Colombia, excelente. Muchas gracias. Y mientras ustedes me ayudan poniendo ahí de dónde se conectan, vamos a ir viendo la transmisión en Facebook para que podamos entrar en vivo en Facebook. Desde México, excelente Colombia. Buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos. El Salvador. Buenas noches desde México. Muchas gracias por acompañarnos. En lo que estamos en Zoom, vamos a darle tiempo. A que entremos en vivo en Zoom. Excelente, ya estamos en vivo. Pues vamos a iniciar con nuestra webinar del día de hoy. Es la última de este año. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Ojalá que mi internet no me dé mucha lata, pero aquí vamos a estar una hora 15 trabajando con las simulaciones FED. Bien, lo voy a hacer más grande. Perfecto. Bienvenidos a todos. El día de hoy, 6 de diciembre, vamos a tener el lanzamiento de la nueva simulación de astronomía de FED, Leyes de Kepler, y está con nosotros Agustín Vallejo. Hola, Areli, ¿cómo Estas, estás? hola, bien, gracias. Vamos a platicar un poquito que esta serie de webinars Enseñando con FED es un espacio para que los profesores de ciencias y matemáticas puedan compartir sus experiencias, estrategias con el uso de las simulaciones FED. Si tienes una estrategia exitosa que te esté funcionando en tu clase, mándanos un correo, nos vamos a poner en contacto contigo para que puedas participar en el próximo año en esta serie de webinars. También tenemos un espacio, este site está hecho para ti, donde vamos a tener las webinars, cursos y cualquier información que sea importante para las simulaciones y obviamente para ti también. Si quieres ver esta webinar y las anteriores, por ahí teníamos un atraso, ya están todas las webinars, ya puedes ver todas las webinars anteriores, ya sea en YouTube o bien en Facebook, y ahí van a estar la información que necesitas para ver las webinars anteriores. Las iniciativas de FED Global están encaminadas a incrementar el acceso a las simulaciones FED, así como tener mayor impacto en las simulaciones FED y tener más docentes dentro de nuestra comunidad que utilicen las simulaciones FED. Y también tener mayor cantidad de investigaciones relacionadas con las simulaciones. ¿Cómo vamos a participar en esta webinar? Al final le vamos a hacer llegar las preguntas, vamos a hacer llegar las preguntas, o bien en el chat también puedes poner algún comentario, también lo vamos a leer. Y si estás en Facebook con nosotros, también vamos a estar al pendiente de las preguntas para que se las hagas llegar a nuestro ponente favorito, que es Agustín Vallejo. Agustín Vallejo es un astrónomo colombiano, es apasionado por la educación y actualmente trabaja con FED diseñando y desarrollando simulaciones de astronomía. Y él tiene ahorita dos simulaciones que ha diseñado, My Solar System y Kepler y Leyes de Kepler. ¿Qué tal? Bienvenido, Agustín Vallejo. Muchas gracias, Pues Areli. la Qué bueno pregunta, ver a todo el mundo conectado aquí en el chat, saludando desde todas partes de Latinoamérica. Muy emocionante. muchas gracias. Pues, ¿por qué tenemos que usar las simulaciones interactivas? Muy buena pregunta, Areli. Eso, digamos que yo siento que yo llegué a FET precisamente respondiendo esa pregunta, ¿no? Eh, Cuando yo estaba estudiando astronomía en la carrera, digamos que también daba clases y hacía unas actividades de divulgación, de educación, y siempre me pareció que hay muchos conceptos en matemáticas, en ciencias, en astronomía, que son difíciles de transmitir a los estudiantes, que uno
puedes saber mucho, pero pues si te paras en el tablero y empiezas a rayar, digamos que no estás generando experiencias memorables de aprendizaje, no estás generando las conexiones necesarias en las mentes de los estudiantes o la pasión que ellos necesitan para visualizar todos esos conceptos. Entonces, digamos que me embarqué en esa búsqueda de cómo hacer para transmitir mejor eh, todas estas ideas y estos conocimientos tan bonitos de la ciencia. Y me topé con las simulaciones, y empecé a hacer mis propias simulaciones y ya después llegué aquí a FET. De verdad que me parece, y la evidencia científica lo demuestra, que para los estudiantes es una gran ventaja poder contar con profesores que utilicen simulaciones como las de FET, porque entonces así pueden llegar mucho más rápido a los conceptos, pueden facilitar que en la mente de los estudiantes se formen todas estas ideas. Entonces a mí me parece como magia, como que de verdad es el futuro de la educación y vivo muy contento aquí con ellos. Muchas gracias, Agustín. Pues vamos a comenzar con el lanzamiento de la nueva simulación de astronomía de FET, leyes de Kepler. Dejo de compartir y adelante. Muchas gracias. Genial, muchas gracias a ti, Areli. Voy a compartir aquí pantalla. Me escucho, espérense. Listo. Entonces, como les contó Areli, vamos a entrar un poquito. Esto ya, compártenos de dónde vienes. El ponente soy yo. Eh, Vamos a hablar de la simulación de las leyes de Kepler. Nuevamente, como les comenté, hay muchos conceptos de astronomía que se quedan en el aire o en el espacio, porque no hay formas muy visuales o muy interactivas de transmitirlos. A partir de esa premisa, digamos que en FET desde hace casi 2 años estamos desarrollando algunas simulaciones nuevas de astronomía que intenten abordar muchos de estos conceptos, especialmente conceptos gravitacionales y conceptos como los movimientos de los planetas. Había unas bases, había unas simulaciones que, digamos, nos inspiraron para construir estas nuevas que han ido saliendo en estos años, como por ejemplo Collision Lab, que ven aquí a la izquierda, un laboratorio de colisiones que nos habla de conservación de momentum, de dirección de cuerpos en movimiento, etcétera, y gravedad y órbitas, que es una de las simulaciones favoritas de FET. Podemos ver cómo interactúan varios cuerpos como la Tierra, como el Sol, pero digamos que en sistemas muy, muy limitados. Em, entonces, hace 2 años que entro yo aquí a esta organización, empezamos como a conversar. Ustedes algunos conocerán a Diana López, que es la diseñadora también en estas simulaciones. Empezamos a pensarnos una simulación astronómica muy completa que hablara de gravitación y que hablara de la forma como los planetas se mueven. Originalmente era la idea para que todo esto estuviera en My Solar System, pero eventualmente nos dimos cuenta de que tenía potencial para, digamos, surgir dos simulaciones independientes. Aquí van a ver algunos de los diseños originales de estas simulaciones que ahorita las vamos a ver para hablar de excentricidades, para hablar de áreas barridas y todo esto, digamos que lo vamos a aterrizar un poco mejor a lo largo del webinar y la idea es que todos ustedes también utilicen la simulación, que ya está disponible en la página web, en inglés, en español, en otros 20 idiomas. Entonces, este lanzamiento era más como, no sé, como una fiesta de relanzamiento con los profesores latinoamericanos. Entonces, el timeline o la línea de tiempo para este par de simulaciones, iniciamos desarrollo y diseño en febrero de 2022 en My Solar System originalmente. Alrededor de febrero de 2023 decidimos crear una nueva simulación que fuera enteramente dedicada a las leyes de Kepler y ahorita en octubre se publica las leyes de Kepler eh, junto con un montón de lo que llamamos features de las simulaciones que ahorita las van a poder apreciar. Entonces, en este tiempo son dos simulaciones astronómicas que para mí es muy emocionante porque he sido profesor de astronomía. Es muy emocionante porque nos permiten hablar de movimientos gravitacionales de sistemas complejos y, digamos, de órbitas elípticas, sus propiedades geométricas, la relación entre el periodo y el área, etcétera, 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 que si les ha tocado dar alguna clase de las leyes de Kepler, se imaginarán la utilidad que tiene una herramienta como estas. Entonces, para los que de pronto no son tan allegados a la astronomía, hablemos un poquito de quién es Kepler, qué son esas leyes, qué es lo que estamos tratando de transmitir aquí y cuál es su importancia histórica. Imagínense que por allá en los años 1600,
digamos que la ciencia apenas estaban haciendo, apenas estaban apareciendo como algunas ideas muy básicas de Galileo y había un modelo nuevo del universo, el modelo copernicano, que por allá en 1560 en los alrededores de esos años, Nicolás Copérnico propone que el Sol en realidad es el centro en ese entonces, del universo, ¿no? Que todos los planetas orbitaban es alrededor del Sol en círculos, en órbitas circulares. Recuerden que antes de eso, digamos que toda la sociedad estaba convencida de que eh, los planetas, esos cuerpos brillantes que se mueven en el cielo, todos giraban alrededor de la Tierra. Era lo que tenía sentido y ese es el modelo tolemaico que nosotros llamamos. Entonces Copérnico viene y hace una revolución, esto es lo que se llama la revolución copernicana, y presenta este nuevo modelo que explica mucho mejor el movimiento de los cuerpos celestes. Algunos años después, había otro astrónomo llamado Tycho Brahe, que era el profesor de Johannes Kepler. Ellos tenían el mejor observatorio del mundo para la época, no tenían ni telescopios, telescopios apenas los estaban probando Galileo en otro lugar de Europa, pero este par de astrónomos, Kepler y Brahe, estaban en Dinamarca y empezaron a hacer observaciones muy meticulosas del movimiento de los astros. Tycho Brahe se murió. Incluso ahí hay una historia muy interesante porque muchos dicen que Kepler lo mató, pero bueno, eso es un chisme para otro momento. Los invito a que lo busquen porque es una historia, a mí me encanta siempre que hablo de estas leyes, contar ese chisme para enganchar a los estudiantes. Y afortunadamente cuando Tycho muere, todos los datos de sus observaciones pasan a Johannes Kepler y en 1609 publica sus primeras leyes de movimiento planetario. ¿Qué dicen esas leyes? Pues básicamente ese modelo copernicano de que los planetas se mueven en círculos alrededor del Sol. Kepler dice que no es tan preciso, que se puede mejorar un poco y, digamos, publica sus dos primeras leyes. Después, en 1619, publica la tercera ley, que es completamente poderosa para describir el movimiento de estos cuerpos. ¿Qué dicen esas tres leyes? Pues la primera es, digamos que la más directa, como de explicar es, no son círculos, no necesariamente son círculos, sino que la órbita de todos los planetas alrededor del Sol. Después vamos a ver que eso abarca todo lo que está en el sistema solar y todos los sistemas gravitacionales que existen. Todas esas órbitas, si son estables, van a ser elipses. ¿Ok? Eso es una figura geométrica eh, con ciertas propiedades matemáticas, ahorita las vamos a ver. Son elipses con el Sol en uno de los focos. Esa es la ley número uno. ¿Ok? Entonces ya las órbitas no son círculos perfectos, sino que son como unos círculos achatados. La ley número dos, y esta es una cosa un poco extraña, pero digamos que dentro de las matemáticas tiene mucho sentido. Si conectamos al Sol y al planeta orbitando con una línea, esa línea va a ir barriendo, digamos, cierta área en la órbita. Esa área que barre va a ser constante en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Si yo barro cierto segmento de área, eh, digamos, lo mido y después barro otro segmento de área con la misma área, sin importar dónde esté en la órbita, va a ser de tiempos iguales. A mí esta segunda ley siempre la he detestado porque miren todas las palabras extrañas que hay que combinar para decirla y seguramente quien no la conocía antes seguirá igual de confundido. Eh, digamos que también de ahí nace la motivación de necesitamos una simulación que hable de las leyes de Kepler porque por sí solo, explicado o en un tablero, no es fácil de transmitir. Entonces van a ver ahorita lo que logramos aquí en FED. Número tres, la tercera ley es muy bonita porque dice, las órbitas y su tamaño están relacionadas con el periodo, eh, es decir, el tiempo que tarda el planeta en dar una vuelta entera. ¿Cómo es esa relación? Pues la relación es una proporción perfecta entre el cubo del semieje mayor y el periodo al cuadrado. Entonces la pueden ver por esta expresión matemática aquí. De nuevo, ¿cómo diablos hacemos que los estudiantes mismos se den cuenta de esto, ¿no? Cuando hablamos de metodologías de aprendizaje activo, la idea no es que el profesor le explique y le diga tal cual la ley al estudiante, sino que el estudiante tenga formas de llegar a esta conclusión. Entonces, digamos, a partir de esas leyes tenemos esta lista. Los que están más familiarizados con FED sabrán que para crear una simulación partimos de este es nuestro corazón, los objetivos de aprendizaje. ¿Qué queremos que los estudiantes aprendan? Entonces, muy rápidamente, darse cuenta de que
Las órbitas de los planetas están determinadas por la posición y la velocidad de esos planetas. Esas son las dos variables que más afectan. Descubrir cómo diferentes cuerpos del sistema solar son afectados por las leyes de Kepler, digamos, hablar de características eh, que podemos hablar sobre las órbitas, qué significa una elipse, qué significa que un planeta se mueva en órbitas elípticas. Ver esto que les digo del área barrida, eso es un concepto un poquito extraño, pero gracias a la simulación ahora lo podemos hacer. Vamos a ver cómo esa segunda ley también implica que la velocidad cambia a lo largo de la órbita. Eso es muy hermoso porque los planetas, mientras más cerca están del cuerpo, más acelerados están y pasan ¡shum! Volando, y se introducen incluso algunos conceptos como periapsis, apoapsis, etcétera, que son muy interesantes en la astronomía. Y número 6, vamos a explorar la relación entre el semieje mayor y el periodo de la órbita. Entonces, mucho bla, 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 mucha cháchara, como decimos aquí en Colombia. Eh, Les voy a compartir el link de la simulación de las leyes de Kepler y pongamos 3 minutos para, para que jueguen con ellas, ¿no? Ahí les compartí. Ustedes van a entrar, van a ver esta página y le van a dar play. 3 minutos para que exploren las ventanas, para que traten de probar las funcionalidades y volvemos en breve. Bueno, mientras juegan, de nuevo un saludo a todos los profesores. Voy a dejar de compartir mientras están ahí. Ahí ya puse el temporizador. Estamos atentos, como siempre, al chat, a las preguntas. Si alguno tiene algún comentario, si alguno quiere de nuevo saludar, comentarte desde dónde está viendo este webinar. Estás muteada, Arely, si estás hablando. Perdón, gracias. Si adjuntamos, ponemos la grabación en Facebook y también en YouTube. Ahí las pueden revisar las grabaciones, este y las anteriores. Súper. Bueno, ahí les voy comentando por encima, antes de abrir yo la simulación y usarla. eh, Van a ver que tenemos, como siempre en las simulaciones FET, hay ventanas, ¿no? Hay ventanas para cada contenido, entonces hay una ventana para cada una de las leyes. Y la cuarta ventana se llama laboratorio o todas las leyes, también la pueden encontrar así. Y esa les permite crear una sola órbita y analizarla con las tres leyes al mismo tiempo. Entonces, bueno, voy a seguir pegando el link en el chat. Si alguno acaba de llegar, estamos teniendo un breve tiempo de exploración con la simulación de las leyes de Kepler. Y ahí está el link en el chat. El Salvador, qué bien. Entonces, de nuevo, si quieren probar las tres leyes al mismo tiempo con una sola órbita, los invito a que prueben la cuarta ventana de todas las leyes. Álvaro Cano, saludos, hermano. Bienvenido. Otra vez estamos probando, yo creo que ya se va a acabar el tiempo, pero estamos probando las leyes de Kepler. Ahí mandé el link en el chat. Espero la estén disfrutando mucho. Ojalá si alguno es profesor de física o de astronomía que diga, wow, me sirve. E incluso también para matemáticas podría Sí, utilizar. ahorita les vamos a mostrar, tiene unas funcionalidades para profesores de matemáticas que hablen de elipses y que estén tocando este tema geométrico. Súper interesante. Bueno, ¿cuánto tiempo falta? No sé, yo creo que ya podríamos ir volviendo, ¿no? Súper. Sí, justo acaba de marcar. Con muchísimo gusto. Listo. Espérense. Volvamos aquí a la presentación. Entonces, espero, digamos, vuelvan todos aquí a Zoom. Si tienen algún comentario en el chat, con mucho gusto las,
los estamos leyendo. Vamos a comentar un poquito qué es lo que vieron y cuáles son algunos de los controles principales de esta simulación, como para que muchas veces uno abre una simulación por primera vez y ¡guau! Un montón de checkboxes y ventanas y botones y cosas, y Dios mío, ¿qué es lo que puedo hacer acá? Pues entonces vean que hemos tratado de hacer una simulación que cubra un montón de conceptos y pueda abarcar muchísimas posibilidades en el aula de clase. Los controles, y vamos a ir en orden de importancia, lo principal es que ustedes abren la simulación y van a ver esta órbita rosada con un planeta orbitando al Sol. Ese planeta se puede cambiar de diferentes formas. Fíjense que tiene unas flechitas indicando como muéveme, tengo ganas de que me muevas de aquí. Entonces uno en la simulación, ustedes, sus estudiantes, pueden agarrar el planeta y moverlo a donde les plazca. Ese planeta va a conservar su velocidad, eso es muy importante y clave para esta simulación. Y dependiendo de esa velocidad, la órbita resultante se va a actualizar. Digamos que para algunos tendrán alguna noción de física, de velocidades cósmicas, y se darán cuenta de que si ese planeta con esa velocidad se lo llevan muy lejos, va a aparecer un mensaje y va a decir, hey, warning, cuidado, esta órbita va a ser de escape, el planeta se va a ir del sistema solar, entonces eh, cambia su velocidad o acércalo o algo. Entonces, nuevamente también pueden agarrar la punta de ese vector velocidad y hacerla más grande, hacerla más chiquita, y van a encontrar muchos resultados posibles para estas órbitas. Otro control que es como un inicio de la gamificación del juego, de cómo hacerla un poquito más divertida la simulación, es este de aquí que se llama órbita objetivo. Ahí ustedes pueden seleccionar algunas órbitas reales del sistema solar con sus excentricidades y sus tamaños reales, y va a aparecer una órbita gris. La gracia y lo interesante de la simulación es que los estudiantes traten de tomar esa órbita rosada original y llevarla a la órbita gris. Digamos, si ustedes están en un cometa orbitando alrededor del Sol y quieren llegar a la Tierra, ¿qué tienen que hacer con ese cometa? Tienen que cambiar la velocidad, tienen que cambiarlo de lugar. Y es un juego muy divertido y a todos nos ha encantado tratar de alcanzar esas órbitas reales. Incluso también van a ver que como están a escala, pues uno va llegando a la órbita de Júpiter y ni siquiera cabe en la pantalla, hay que hacer zoom hacia afuera. Entonces, eso es muy divertido. Algunas de las cosas que ustedes pueden probar en esta simulación son estos, como en todas las simulaciones de FET, estos checkboxes que les llamamos, o ¿cómo le dirían? No sé, cajas no sé, estoy tan acostumbrada a la terminología, Cajas de opciones. cajas de acciones, digámosle así. Eh, entonces hay una caja de acción que dice siempre circular. Esta es muy potente porque, digamos, una vez la activen, la velocidad va a quedar perfectamente configurada para hacer la velocidad circular. Ya ustedes sabrán, perpendicular a la posición y etcétera. Y entonces, a donde sea que muevan el planeta, la órbita va a ser siempre un círculo. Pueden visualizar la rapidez a la que está yendo el planeta. Esto, digamos que va a facilitar muchas actividades de física. La velocidad, la fuerza de gravedad, incluso pueden cambiar de zoom porque a veces se hace tan chiquita que eh, es importante como recordar que sigue presente. Eh, digamos, para algunas actividades va a ser útil tener la cuadrícula que está, esto es muy interesante también, esta medida, tratamos de tener todas las unidades como consistentes con los sistemas físicos que tenemos acá. Entonces, la cuadrícula tiene unidad de unidad astronómica. Entonces, por ejemplo, si ponen la órbita de la Tierra, van a ver que el radio es 1, porque una unidad astronómica es el radio de la órbita de la Tierra. Eh, cinta de medir, ustedes pueden hacer algunos experimentos con estos, cronómetro, etcétera. ¿Qué más controles hay? Pues se habrán dado cuenta que en cada una de las leyes hay controles específicos que nos van a ayudar a abordar lo que la ley de Kepler está diciendo. En la primera ley van a ver que hablamos de focos. Cuando decimos el Sol está en uno de los focos de la elipse, ¿qué significa eso? Entonces vamos a ver que sobre esta elipse se van a trazar estas dos X's o estas dos cruces azules que nos indican esos puntos geométricos importantes. Está la cadena, que si son más familiarizados con la geometría o la matemática de las elipses, está esta demostración magnífica de que si tú pones dos chinches en cualquier punto del espacio y los unes con una cuerda, si continúas esa cuerda con un lápiz, siempre
te va a dar como resultado una elipse. Incluso eso es una de las definiciones de la elipse, todos los puntos eh, cuya distancia a los dos focos es igual a una constante. Entonces, digamos que, como dijo Areli, para profesores de matemáticas esto puede ser interesante. Uno no siempre tiene chinches y cuerdas a la mano, entonces, digamos que eh, esta cadenita o esta cuerdita les va a ser de utilidad. Vamos a poder ver los ejes, los semiejes, que son A y B, y la excentricidad. Y ahorita vamos a ver algunas actividades que podemos hacer con esta excentricidad. Para la segunda ley, como les digo, y esta va a ser mejor vista en acción, el área barrida siempre se va a estar completando y tenemos unas marcas para ver que eh, esa área superficial que tiene esa órbita se completa en cierto tiempo y es constante para todas estas áreas. Así no parezca como realista, así digamos, ustedes ven esta área grande, oscura, esta área chiquita, rosada, uno pensaría que la oscura es mayor, pero en realidad tienen la misma área superficial. Esa es también una de las cosas poco intuitivas de la segunda ley y gracias a la simulación, digamos que lo podemos mostrar mejor. Asimismo, tenemos una funcionalidad que se llama el metrónomo, y es que cada que el planeta entra a una área nueva, va a sonar un ruido. Y si tienen, digamos, al menos alguna noción de ritmo básica, se van a dar cuenta que para entrar a cada una de esas áreas siempre es la cantidad de tiempo exacta. Pum, 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 va sonando y nos aliamos con nuestro equipo de diseño de sonido para hacer una simulación llena, 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 llena de sonidos. Van a darse cuenta de que el planeta cuando orbita está sonando, de que la órbita cuando la cambian está sonando, de que la excentricidad va a ser determinante en cómo suena esa órbita. Entonces, ahorita vamos a verlo un poquito mejor. Para la tercera ley, lo mismo, digamos que pensamos que la mejor manera de demostrar la tercera ley era graficando. Entonces, cuando ustedes cambian la órbita, cuando ustedes dibujan otras órbitas del sistema solar, todas esas órbitas se van marcando en esta gráfica de periodo versus semieje mayor. ¿Sí? Que recuerden, para los que no saben, semieje mayor es la mitad de este eje gigante que tiene la, la órbita. A, lo denotamos como A. Entonces vamos a graficar A contra T. Van a tener una forma de medir el periodo y lo interesante es que pueden jugar con los exponentes de, de estos valores del periodo. Entonces, ¿qué pasa si grafico el periodo al cuadrado con el semieje mayor? Pues me va a dar una curva muy curiosa. Y ahí los dejo con la inquietud de qué va a suceder cuando grafican los exponentes correctos. Bueno, sigamos avanzando. Algo muy interesante que tiene la simulación también, y les voy a mostrar dónde hallarlo, es que, otra vez, si ustedes llegan a la página principal, está aquí, leyes de Kepler, pueden jugarla, pero asimismo también hay recursos para profesores. Espérense que tengo que acceder, ingresar. Si no tienen cuenta en la página web de FED, invitados a que la creen. Entonces van a tener un documento con recursos donde están muchos de estos contenidos que les estoy diciendo, los controles y, digamos, algunas simplificaciones. Es interesante, pero más específicamente están las actividades. Diana y yo estuvimos trabajando muy duro estas últimas semanas para tener listo para este webinar 3 actividades, cada una para una de las leyes de Kepler. En este momento están en inglés, pero con toda seguridad con la comunidad de profesores se hará una traducción rápidamente. Entonces, como pueden ver, son 3 documentos idealmente para trabajar en clase, para abordar cada una de estas leyes eh, de cada una de estas leyes de una forma más, digamos, que utilicemos estos principios del aprendizaje activo, que utilicemos lo que hemos visto en FET a través de muchos años de investigación, que funciona mejor para que los estudiantes lleguen a sus propias conclusiones. Por ahí preguntan que si están en español. Aún no, pero es muy interesante, por si no los conocían, esta parte de actividades de FET es totalmente abierta. Si ustedes, profesores de física, matemáticas, hasta de biología, si quieren hablar de las leyes de Kepler, bienvenidos a que escriban sus propias actividades y las suban a la página web. Rápidamente, digamos, tenemos un equipo de moderación que les da el visto bueno y queda disponible para toda la comunidad educativa de no solo de Latinoamérica, sino del mundo. Sí, en otras partes del mundo saben
leer el idioma en el que hicieron la actividad. Bueno, entonces, volvamos a la simulación y a las diapositivas. Les voy a mostrar algunos ejemplos de cómo son las actividades de esta simulación. Entonces, actividad propuesta, por ejemplo. Esto es una parte de la preactividad, ¿no? El pre-lab que llaman muchas veces. ¿Cuáles son algunas formas que las órbitas pueden tener? Entonces, puede una órbita ser circular, puede ser triangular, e incluso, spoiler, a veces desde cierto punto de vista podrían ser triangulares. Busquen los asteroides Hilda, se los voy a poner aquí, asteroides Hilda, que realmente no es una órbita triangular, pero es una curiosidad astronómica muy hermosa. Em, órbitas cuadradas, órbitas elípticas, rectangulares, parabólicas. Entonces, lo interesante de esta actividad es que ustedes se sientan con su grupo, con sus estudiantes y empiezan a discutir cómo se imaginan las órbitas de los planetas. Muchas veces los chicos vienen con ideas preconcebidas, algunos piensan que solamente pueden ser círculos, otros piensan, no, claro, pueden ser en forma de estrella o de triángulo, o de lo que sea. Y vamos a ver que hay unos motivos gravitacionales por los cuales esto no puede ocurrir. Bueno, también la actividad tiene varias secciones en donde los estudiantes, eh, por ejemplo, usan este control de la órbita objetivo, del target orbit, y empiezan a crear varias órbitas, ¿no? Y tienen que tratar de acomodar la órbita elíptica para que coincida, tomar medidas, y por eso se llama también laboratorio. La idea es que los estudiantes puedan jugar con estas órbitas como si estuvieran en un laboratorio químico, digamos, interactuando directamente con el fenómeno. Entonces, esto es súper emocionante. Bueno, usemos juntos la simulación. Déjenme, voy a abrir la simulación y voy a abrir también las actividades para que nos vayamos siguiendo alguna de ellas. Entonces, voy a hacer una votación rápida en el chat. ¿Quieren ver la actividad de la primera ley, de la segunda ley o de la tercera ley? Tenemos un minuto para que escriban. Primera, segunda, primera. Tenemos Primera, una wow. pregunta Hay una pregunta, eso, Q&A. en lo que responde. Listo. Dice Diego Fernando Me Rodríguez. gustaría saber qué conocimientos técnicos. Sí, Sí, Diego dice, me gustaría saber qué conocimientos técnicos has requerido para lograr diseñar las simulaciones FED y qué, y ya que lo has logrado, ¿por dónde podemos? ok, excelente pregunta y yo creo que es la pregunta que más me hacen. Y claro, me imagino porque es súper emocionante uno tener la habilidad de poder crear este tipo de contenidos. Em, entonces, para esa pregunta, Diego, digamos que paréntesis técnico, eh, ahí les comentaba al inicio del webinar, yo llegué a las simulaciones FET precisamente porque en mi trabajo como astrónomo, pues mi trabajo de grado, mi tesis, como la llaman, quería crear herramientas para enseñar mejor astronomía. Entonces yo empecé, y lo voy a escribir por aquí por el chat, ya creo que se cierra la encuesta. Claramente la ganadora es la primera, entonces vamos a ver esa actividad. Em, Aquí para recomendarles a los que sepan un poquito de programación, para los que, o incluso si no saben, si se quieren encarretar con este cuento y empezar a desarrollar una base técnica para hacer ni siquiera simulaciones FET, sino cualquier tipo de herramienta o applet interactivo en sus clases, yo les recomiendo siempre que busquen esta herramienta. P5JS es una librería de JavaScript que entonces les permite, eh, digamos, el código más sencillo de P5JS es un círculo que ustedes mueven el mouse y el círculo sigue el mouse. Y a partir de eso uno empieza a construir y hay muchas posibilidades. Y ya van aprendiendo JavaScript en el camino y JavaScript es el lenguaje de programación que les permite crear aplicaciones que corren en la web, como FET. FET, todas las simulaciones FET están montadas en JavaScript. Hay nota técnica, hoy por hoy no usamos JavaScript, sino una versión superior de JavaScript que se llama TypeScript, pero es lo mismo, ¿no? Si ustedes, y es recomendación desde el fondo de mi corazón, digamos que yo he intentado hacer simulaciones y hacer herramientas en Python, en Java, en JavaScript, en Unity, en estos motores de videojuegos, y lo mejor de lejos, lo que me permitía más control sobre mis creaciones era JavaScript con esta librería P5.
Entonces, muy buena pregunta. Avancemos. Answer live. Listo. Entonces, voy a compartir pantalla y vamos a eh, ver un poquito cómo está diseñada la actividad y qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, vean que, pensemos, yo soy un estudiante en el laboratorio, wow, estamos viendo la primera ley de Kepler, entonces lo primero que me preguntan es, dibuja las órbitas de los planetas del sistema solar. Eh, y te sabes los nombres de los planetas. Entonces los estudiantes seguramente harán espérense que esto está en blanco, seguramente harán pues el solecito, como es un sol no le pueden faltar sus gafas. Eh, y nada, empiezan Mercurio, Venus, Tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Y las dibujan casi siempre como círculos. Incluso ocurrirá que los ponen así en filita todos, lo cual es una alineación que no pasa nunca, pero bueno, es interesante porque a partir de eso empiezan a, como a tener una noción básica de cómo es el sistema solar a partir de lo que han aprendido en grados primarios y etcétera. Está la actividad esta de las formas, todo esto es del pre-lab, vamos a irnos a la parte que requiere la simulación. De nuevo, muchos de ustedes estarán familiarizados, ya habrán hecho los workshops en el sitio web de FET y sabrán que cuando vamos a empezar a usar una simulación FET en nuestra aula de clase, lo mejor que podemos hacer es decirle a los estudiantes, así como yo les dije ahorita, ¿sí ven? Es que son también eh, técnicas que uno aprende. Usen la simulación, jueguen ustedes y ya como profesor se relajan, duermen un ratico. Mentiras, yo no sé si les da para dormir 5 minutos, pero bueno, 5 minutos de tranquilidad porque los chicos y chicas están jugando con la simulación, dándose cuenta de qué se puede hacer, qué pueden aprender, digamos, sin prompts del profesor, ellos se van dando cuenta de algunas cosas muy interesantes. Em, entonces, empezamos a jugar con esta actividad y dice, pues explora algunas de las formas cómo puedes cambiar la órbita de este planeta. Entonces, por ejemplo, move body closer to the star. Entonces, mover el cuerpo más cerca de la estrella. Entonces, vamos a irnos a la simulación y vamos a abrirla. Eso, Ivette, qué bueno verte, Ivette. Em, esa alineación es parte del error conceptual inicial que todos tenemos. Claro, ¿no? Pues uno piensa que los planetas están todos pegados, que todos están en filita, que un montón de cosas digamos, dista de la realidad. Entonces, vamos a ver, tenemos la simulación, yo soy un estudiante y lo primero y lo más llamativo que veo es, wow, yo puedo jugar con esta cosita. Incluso déjenme, voy a volver a compartir y voy a compartir con sonido para que escuchen la maravilla que logramos aquí con el equipo de sonido, con Ashton Morris. Él no debe estar viendo este webinar, pero un saludo a Ashton, que es nuestro brujo interno en FED, hace unas cosas maravillosas. Entonces vean que yo muevo el planeta hacia adentro, hacia afuera, y la forma de la órbita, el sonido que está apareciendo en la simulación. Esto me imagino, y mis condolencias a los profesores que tengan que poner a 10 20 computadores sonando la simulación al mismo tiempo, pero digamos que pueden pedir que usen audífonos o incluso, pues, si no es su objetivo, desactivar el sonido de aquí abajo, porque de pronto ya tantas órbitas puede ser un poquito sí, gracias Diego, esa era la referencia que estábamos buscando. Suena como un teremín, es muy bonito al inicio, pero ya al rato no se cansa y lo quita, está bien. No, o sea, la idea es que ellos sientan en su corazón, wow, algo está cambiando en esta órbita. Ya después pueden quitar el sonido. A ver que cambiando la posición del planeta, va a haber algunas órbitas muy achatadas, va a haber algunas órbitas muy grandes, algunas órbitas chiquitas, algunas órbitas que van a chocar contra el Sol. Vean esto, advertencia, el cuerpo chocará contra el Sol. Van a ver que al mover la velocidad, también yo puedo agrandar y achiquitar esta órbita. Eh, y nuevamente voy a aprender el sonido. Vean que yo puedo presionar play y ver cómo se mueve este planeta. Es el sonido heredado también de My Solar System, que es un favorito por los geeks. A la gente le encanta este sonido orbital de los planetas. Entonces vean que voy a activar todo lo que tiene esta simulación para ofrecer. Vean que hay un montón de señales, un montón digamos, si ustedes conocen de órbitas, si ustedes conocen un poquito de cómo funciona el movimiento de los planetas, van a poder hablar un poquito de todos estos conceptos. Por ejemplo, en matemáticas
si están haciendo una clase un poquito más geométrica de, ¿de qué? De, de elipses y cómo funcionan, vean que hay una demostración muy chévere de la relación pitagórica en el elipse. Vean este triángulo que se forma aquí con hipotenusas B, C y esta mitad de nuestro hilo, ¿no? De uno, que, bueno, uno puede llegar a la conclusión de que eso es A y encuentran ahí entonces la relación entre A, B y C que sigue perfectamente la ley del triángulo de Pitágoras. Em, bueno, mientras seguimos con la simulación, hay una pregunta en el chat. Dice, hola Agustín, soy estudiante de primero de... Ah, bueno, answer live. Estudiante de primero de prepa y me gustaría saber dónde más se podrían aplicar las leyes de Kepler y qué demuestran. Saludos desde Tequisquiapan, eh, creo que eso es Querétaro, México. Querétaro. Así es, así es. Nice. Santiago, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. ¿Dónde más se aplican? Pues en todas partes, incluso al final de la última actividad hay una, ahorita les muestro, pero estas leyes de Kepler no solamente alrededor del sistema solar, sino alrededor de todas las estrellas, las lunas de Júpiter alrededor de Júpiter, se aplican las leyes de Kepler. Las órbitas son elípticas y hay una relación matemática entre el tamaño de la órbita, el periodo, todo esto se aplica. Bueno, vamos a tratar de lograr este jueguito que les digo, digamos, Marte. Yo quiero que mi planeta se parezca a la órbita de Marte, pues, o la órbita de mi planeta. Entonces es truculento, es difícil al inicio, porque uno muchas veces lo hará como lo que llamamos el machete. Entonces uno se tiene que dar cuenta de los detalles, eh, digamos, orbitales, dónde hay que poner al planeta específicamente y cómo hay que cambiar la velocidad para llegar a una órbita de este estilo. Entonces vemos que Marte, por ejemplo, logramos una órbita muy similar y tiene una excentricidad de, vean aquí, 0,09. Esta es una excentricidad supremamente alta y es la segunda más alta entre los planetas del sistema solar. Comparemos con, por ejemplo, Mercurio. Vean que, por ejemplo, la rapidez que teníamos de Marte era de casi 30 kilómetros por segundo. Para Mercurio la vamos a tener que hacer mucho, mucho, mucho más grande. Eso nos habla de que para tener órbitas estables más cercanos a su estrella host o al cuerpo principal, necesitamos velocidades mucho, mucho más altas. Bueno, vean que Mercurio tiene una excentricidad de 0,21. Recuerden, la excentricidad hay muchas formas de definirlo, pero una forma de verlo es una escala de qué tan achatada es la órbita, donde cero es un círculo perfecto. Vean que la Tierra y la mayoría de los planetas tienen una excentricidad cercana a cero. Por eso Copérnico creía lo que decía su modelo. Y mientras nos acercamos a uno, el valor de uno es que ya deja de ser una elipse. Vean, esto ya es una órbita de escape, una órbita parabólica que se va del sistema solar. eh, Vean que objetos como el cometa Halley tienen órbitas muy, muy, muy excéntricas, es decir, que se van muy lejos, pero siguen atrapados gravitacionalmente y vuelven, eventualmente vuelven cada 76 años el Halley. Em, Dicen en el chat, muy buenas tardes, saludos Luis Gustavo, soy docente de bachillerato de Tamaulipas. ¿Qué plataforma podríamos utilizar para aplicar esta interesante materia? Bienvenido Luis, nuevamente estamos hablando de, estos son simulaciones FET y te voy a compartir otra vez el link en el chat. Eh, ya tú entras ahí y digamos podemos entrar a esta simulación. Entiendo que esa es la pregunta. ¿Qué plataforma podríamos utilizar para aplicar esta interesante materia? Bueno, veamos el tema de la segunda ley. Veamos que todas las órbitas yo las puedo partir en muchas divisiones. En particular, yo recomiendo a veces iniciar con dos divisiones en la órbita porque es un poquito más intuitivo. Los estudiantes dicen, claro, pues el tiempo que recorro la mitad de la órbita tiene que ser el mismo que la otra mitad. Eh, de ahí uno empieza a construir tres, cuatro, cinco divisiones y vean, digamos, incluso lo voy a borrar, vean cómo el planeta va trazando estas áreas que incluso activemos el sonido otra vez. Ahí va sonando el metrónomo. Eso es una canción de Avicii prácticamente. Eh,
Claro, y podemos hablar de los valores de área y los valores de tiempo, que es algo que en astronomía no usamos un montón, pues la medida de esta área, pero es útil para nosotros decir, wow, miren, todas estas áreas tienen el mismo valor, lo podemos corroborar en la gráfica 1.1, aquí está, debería estar 1.1 unidades astronómicas cuadradas, ¿cierto? 1.79, ahí se ve. Preguntas, Eh, aparece el valor de cada área y cómo se calcula. Sí, claro. Vean que aquí tenemos cuatro divisiones, una forma de calcular, y eso es también otra curiosidad interesante. El área total de una elipse está completamente relacionada con el área de un círculo. A ver, profes, ¿cuánto es el área de un círculo? Los veo en el chat. Quieren que ponga la forma de calcular el área de un círculo. Muy bien. Pi por Bueno, r cuadrado. Sí. El área de la elipse se calcula de exactamente la misma manera, solo que en este caso, vean. En la elipse eh, ya no estamos hablando del radio, sino que estamos hablando de semiejes. Entonces, A y B son dos medidas importantes. El área de una elipse es pi por A por B. Si nosotros, y vean que es lo mismo, si yo miro el círculo, que es un tipo de elipse, pi por A por B es lo mismo que pi por R, lo cual es pi por R al cuadrado. Bueno, entonces, una vez sabemos eso, podríamos calcular el área total de la elipse y dividirla entre cuatro. Y ahí tenemos las cuatro divisiones perfectas. O entre seis, o entre dos, etcétera. otras Em, preguntas. bueno, hay Dice, otro montón de preguntas. sí, Dale, me dale. gustaría saber qué impacto tuvo la ley de Kepler. Uf, muy buena pregunta, Sinaí. ¿Qué impacto tuvo la ley de Kepler? Pues imagínate que cuando Kepler saca esas leyes por allá en 1600, esas leyes permiten corroborar las leyes de gravitación de Newton. Trabajaron muy de la mano. Newton tenía estas ideas, han escuchado lo de la manzana, y que él pensaba en la manzana y miró la luna y entonces propuso unas leyes de gravitación universal, propuso unas leyes fundamentales para la física. Y eventualmente los físicos se dieron cuenta de que las leyes de Kepler son resultado directo de esas leyes de gravitación universal de Newton. Incluso ya uno las puede combinar las dos y ahí es donde les digo que estas leyes se aplican a todos los cuerpos gravitacionales. Además ayudaron a impulsar toda esta idea de las revoluciones científicas de 1600, ¿no? Porque veníamos digamos, una edad media, de un oscurantismo muy grande, en donde la ciencia no tenía papel, y gracias a Copérnico, gracias a Kepler, gracias a Newton, digamos que se empezó a crecer nuestro conocimiento del universo. Entonces eso es maravilloso y magnífico. Otro par de preguntas, Sí, Jesús mira, Trejo aquí dice, dice, ¿cuál es la diferencia entre las leyes de Kepler y la gravitación universal? bueno, Jesús, esa pregunta relacionada, magnífica. Básicamente la gravitación universal de Newton es una forma genérica que se pregunta lo siguiente, digamos que yo veo estos dos cuerpos flotando en el espacio, eh, y Newton lo que propone es que hay una fuerza que las atrae. Incluso aquí en la simulación la podemos ver, esta flechita azul es la fuerza de gravedad, la fuerza que el Sol le ejerce a la Tierra, pero que la Tierra también le ejerce al Sol. Entonces Newton explica cómo a partir de estas flechas azules uno puede tener órbitas como las de los planetas o como las de la Luna alrededor de la Tierra. Lo que hace Kepler es definir una forma mucho más precisa de relacionar, digamos, lo que sabíamos del sistema solar y esas leyes de Newton. ¿Ok? Listo. Gabriela tiene otra pregunta. Gabriela dice, buenas tardes, las leyes de Kepler tienen aplicaciones tecnológicas muy importantes como la puesta en órbita de los satélites artificiales, cuyos usos son imprescindibles hoy en día, como GPS, Internet y educación. Es un comentario. Daniela dice, hola, buenas noches, me gustaría saber qué conocimientos previos debería de adquirir para una mejor comprensión, ya que de repente se pueden confundir y no entender correctamente. Ok, no, genial, Daniela. Esa pregunta es muy importante, claro, porque uno
empieza a mostrar áreas, uno empieza a mostrar órbitas y para muchos estudiantes eso puede ser un poquito abrumador. Como les estaba mostrando, nosotros diseñamos estas actividades para que idealmente ellos se familiaricen lo suficiente con cada una de estas partes de la simulación, de la órbita, de los elementos de esta órbita, y van a ver que al final, em, digamos que con toda esta actividad se les dice, bueno, busca en internet qué dice realmente la primera ley de Kepler, escríbela y trátala de explicar en tus propias palabras, porque eso tiene sentido, cómo lo podemos ver en las órbitas reales. Conversa con tus compañeros y construye ese conocimiento. Entonces, es lo que tratamos de hacer acá. Bien. Por ahí dice Cotzitli Pérez que Kepler no calcula fuerza. Es correcto, Kepler en sí no calcula fuerza, solamente relaciona tamaños y periodos y dice algunas cosas generales de las órbitas de los planetas. Ya es después con Newton que empezamos a hablar de fuerzas y se pueden vincular estas dos. Y también preguntan, ¿cuál es la colaboración más importante o interesante de Kepler? Pues a mí me parece que la más interesante es con Taiko, que es su maestro. Por eso que les digo, Taiko era una persona supremamente excéntrica. Él en un duelo a espada se voló la nariz, entonces se puso una nariz de oro y a Taiko lo envenenaron. Taiko se murió y por allá en 1991, o sea, hace unos 20 años, 30 años, uy, 30 años, em, eh, exhumaron los huesos de Taiko y encontraron un montón de mercurio en su sangre. Entonces siempre está esa pregunta rondando de, ¿será que Kepler... eh, para quedarse con los datos envenenó a Taiko? No sé, eso digo interesante por el lado del chisme, parece una telenovela. ¿Cuál es la colaboración más interesante en ámbitos científicos? Yo creo que esa es la única que le conozco, ¿no? Seguramente habrá hablado y conversado eh, con otros científicos, con otros astrónomos, pero hasta allá no sé. Tenemos muchas preguntas. Dice, ¿por qué la Qué bien. astronomía está muy relacionada con las matemáticas? Em, pues porque eso es muy hermoso. Digamos que por muchos años se creía que los planetas, incluso el nombre de planetas significa errantes, puntos en el cielo que hacen lo que se les da la gana. Y es gracias a los primeros astrónomos pues, babilonios y griegos y posteriormente estos de los que estamos hablando, que nos damos cuenta de que usando ecuaciones, usando una calculadora, uno puede predecir el movimiento de los planetas. Y uno puede perfectamente, digamos que toda esta curva, esta elipse, todas estas ecuaciones de aquí sirven para el sistema solar, sirven, como dijo alguien en el chat, para enviar satélites, para mandar hombres a la luna, ¿no? Y ahora mujeres, qué bien, con las misiones de Artemisa. Entonces, las matemáticas se volvieron una herramienta súper poderosa para explicar la astronomía. Bueno, eh, vamos a las preguntas de Q&A, ¿no? Las de Sí, Zoom. sí, sí, sí. Este dice, ¿cuál es la finalidad de las leyes de Kepler? Eso que acabamos de decir, explicar Sí. mejor el movimiento de los planetas. Después dice, ¿hay alguna ley complementaria con que complemente la ley de Kepler? Sí, también lo que les he venido comentando, las de Newton son súper interesantes eh, y, y digamos que van muy de la mano. Incluso vamos a ver si por aquí, Third Law, hay algunos vieron que la tercera ley de Kepler generalmente se escribe como el periodo al cuadrado y el semieje mayor al cubo. Solo funciona en años y en unidades astronómicas. Para generalizarlo a cualquier sistema físico, vean, esto es lo que pasa cuando uno trae las leyes de Newton y las integra con las leyes de Kepler. Esto a mí me parece hermoso, de las cosas más hermosas que tiene la astronomía. Esa ley sencilla de t al cuadrado igual a al cubo se vuelve esta ley, yo la llamo muchas veces la ley de Newton-Kepler, pero eso es pues, invención mía, no se llama así realmente, o la ley de Kepler universal. Cuando ustedes meten esta G, que es la constante de gravitación universal, se vuelve una ley que sirve para todos los sistemas eh, físicos en el universo. Bueno, Más preguntas. Dice Vanessa, ¿se requiere un nivel muy alto de conocimientos en las matemáticas para lograr comprender temas de astronomía? em, pues la astronomía es tan grande que algunos temas sí, o sea, si ustedes quieren ser astrónomos, si ustedes quieren ser científicos, hay que saber matemáticas, sí o sí.
obligatoriamente. Pero la astronomía es muy bella porque se deja estudiar por todas las personas. Digamos que ustedes se pueden aficionar a las constelaciones, se pueden aficionar al espacio, verse Cosmos de Carl Sagan o de Neil deGrasse Tyson y pueden entender perfectamente lo que la ciencia nos ha traído, de que el universo es muy grande y está lleno de cosas. Entonces, si se quieren ir por ese camino, sí, sí, no. Otra pregunta, dice, ¿en la simulación solo pone lo más importante o pones todo lo que abarca el tema de Kepler? Muy buena pregunta. Pues en teoría, digamos que no, el conocimiento es infinito. Abarcamos las tres leyes principales de Kepler, em, pero pues seguramente Kepler ha salido con otro montón de teorías a partir de, pues digamos, aparte de estas y hay mucho lo que llaman carpintería que uno puede hacer alrededor de estas leyes aparentemente sencillas. Incluso hay un truquito por aquí en los ajustes, digamos, en estas tuercas, simulación, hay esta opción de más elementos orbitales. Este ya no es para todos los profesores, sino para los que lo encuentren relevante, especialmente profesores universitarios o de física un poquito más avanzada. Vean que ya aquí tenemos, al activar esa opción, los ángulos de los vectores y podemos hablar de conservación de momento angular y podemos hablar de productos cruces, etcétera, un montón de cosas, pero em, de nuevo, esto no es esencial para lo básico de las leyes. Pero gracias por esa pregunta. Otra pregunta, ¿cómo te fuiste interesando o adentrando por el tema de las simulaciones? Em, venga, les voy a mostrar. A ver, chan. Como les dije, eh, digamos, yo daba algunas clases de astronomía eh, en el planetario de Medellín y bueno, preparaciones para Olimpiadas, un montón de cosas y como les digo, es difícil a veces enseñar todo lo que uno quiere enseñar. Entonces me puse a hacer simulaciones de astronomía para mi trabajo de grado y tengo esta página con algunas simulaciones muy básicas, pues comparadas con las que hemos hecho en FET, son eh, muy sencillas, pero se las comparto porque sé que incluso algunos profesores que están presentes aquí las han usado en sus clases y digamos que le han sacado utilidad. Entonces, sí, vean que todos los temas de física, radiación, cómo evolucionan las estrellas, todo esto, se puede presentar de una manera mucho más puntual usando simulaciones. Entonces, yo creo que ese fue el objetivo principal. Dice, si me interesa este tema del movimiento de los planetas, ¿esta simulación es mejor? A ver, Abel dice, si me interesa el movimiento de los planetas, esta simulación me ayuda a entenderlo mejor. Claro, claro, porque los planetas, nuevamente, los planetas no se mueven solamente en círculos. Por ejemplo, puede haber planetas allá afuera que se muevan con esta órbita tan loquita acá, ¿no? Y eso es algo que ocurre en el universo. Planetas que tienen órbitas achatadas, planetas que tienen órbitas muy grandes, muy chiquitas, de todo. Entonces es muy interesante y ojalá esta simulación les sirva para entender eso mejor. Estoy leyendo una pregunta. Dice, ¿las leyes de Kepler nos pueden ayudar a entender a tener una mejor noción en cuanto a cálculos? Por ejemplo, al momento de querer lanzar objetos artificiales fabricados por los humanos como los satélites u otros cuerpos y en estos queden en Luis, una posición adecuada. excelente pregunta, me encanta que tengas esa curiosidad, porque justamente uno de los casos para mí más interesantes que se pueden hacer en esta simulación de forma muy precisa y de forma muy eficiente es, fíjate, aquí puse la órbita de objetivo, la Tierra. Entonces tenemos esta órbita casi circular con una velocidad eh, tangencial de casi 30 kilómetros por segundo. Entonces está la pregunta de qué quiero hacer si yo quiero ir a Marte. Esta es la órbita de Marte. Entonces, mira, tengo la órbita de la Tierra y la de Marte. Entonces, hay muchas formas como yo podría lanzar un cohete de la Tierra a Marte. Y lo que se hace generalmente es inyectar lo que llaman un delta V, un cambio en la velocidad. Entonces, es un reto y te lo dejo ahí, tarea para la casa. ¿Cómo hacer para que de esta órbita chiquita se pueda llegar a la órbita grande con la menor cantidad de velocidad adicional posible? Es decir, yo puedo hacer esto, pero mira que ahí me gasté un montón de velocidad.
No, digamos que cómo hiciera yo para cambiar lentamente la velocidad em, para llegar de una órbita a otra. Y eso es tal cual, eso se llaman órbitas de transferencia, eso es tal cual lo que hacen en la NASA para mandar misiones a Marte o a cualquier otro planeta. Entonces es muy interesante, ojalá le saquen provecho por ese lado. Tienen aquí una pregunta. ¿La gravedad no se considera ya una fuerza? ¿Puedes explicar un poquito eso, porfa? No, la gravedad sí es una fuerza, digamos en la física hablamos de cuatro fuerzas fundamentales que son gravedad, electromagnetismo, fuerza nuclear débil y fuerte. La gravedad es una cosa rara, ¿no? Porque podemos hablar de ella como una fuerza, pero también, según Einstein, eh, se manifiesta no como una fuerza de atracción, sino como una curvatura del espacio-tiempo. Entonces, eh, son diferentes interpretaciones. No es que la gravedad ya no sea una fuerza, pues realmente, mira, pues aquí podemos decir fuerza de gravedad y podemos aún seguir aplicando las leyes de Newton y nos funcionan muy bien. Pero si vemos la gravedad como una curvatura del espacio-tiempo, digamos que en ese sentido podemos llegar a cálculos diferentes, casi siempre más precisos que los que llegaríamos si solamente utilizáramos a Newton. Entonces, uno podría decir que la gravedad es una fuerza, pero también es una curvatura espacio-temporal. ¿Cuál es la relación entre las leyes? No, esta ya la leímos. ¿En qué te basas para crear algunas simulaciones? Hay muchas cosas, pues siempre, y ustedes como maestros o como estudiantes sabrán que hay mucho por aprender y hay mucho por enseñar. Entonces, en FET, aquí en la Universidad de Colorado, intentamos hacer simulaciones que aborden todos estos temas. Muchas veces los profesores nos escriben, hey, ojalá hubiera una simulación que funcionara para esto, que me sirviera para explicar este tema. Ojalá hubiera una simulación que me sirviera para transmitir mejor este concepto. A veces las hay, entonces también bienvenidos a que escriban siempre a FET y a los correos que aquí les dijo Areli y otros, em, porque a veces tenemos las simulaciones, a veces hay simulaciones que no hablan de eso explícitamente, pero hay profesores que han hecho actividades que abordan esos temas. Por ejemplo, esto de las leyes de Kepler, hace tiempo, muchos profesores lo que hacían eran aplicar actividades en Gravity and Orbits o en My Solar System para hablar de las leyes de Kepler, pero sin una simulación específica que lo abordara. Ya tenemos una y seguramente en el futuro seguiremos sacando muchas simulaciones que aborden este tipo de temas. ¿Cómo ves? ¿Seguimos con las preguntas o continúas con la actividad? Como tú quieras, Eh, no sé hasta qué hora no, vamos, tú Areli. dime. Tú eres el experto, tú dime, es tu webinar. No, hasta qué hora tenemos, no sé. También para... Es una hora, pero si tú consideras, podemos tener un poquito más de tiempo, sin problema. Es la última, tenemos que aprovechar. Hay que aprovechar, ¿no? Si quieres, les voy a seguir mostrando un poquito de la actividad y vamos haciendo preguntas de vez en cuando, al menos otros 10 15 minuticos, Perfecto. que el tiempo se va volando. Listo, entonces íbamos en la primera ley. Les voy a mostrar así por encima qué es lo que queremos que hagan los estudiantes. Es, por ejemplo, aquí en esta sección de excentricidad, ellos van a cambiar la órbita y tratar de mirar esta flecha rosada que ustedes vieron, cómo se relaciona con diferentes excentricidades, cómo toma esos valores, lo que yo les conté, va entre 0 y 1, pero ¿por qué? ¿Cómo pueden ellos asociar, digamos, veámoslo aquí? O sea, uno sí evidencia que esto es cercano a 0 y esto es 1. Digamos que no siempre, a veces hay que ir formando esta noción, esta idea. Vamos a ver también cómo la velocidad afecta a las órbitas, entonces que ellos describan y tengan alguna noción de cómo funcionan las órbitas circulares o qué pasa si yo aumento la velocidad de una órbita circular o la disminuyo. Em, esta la vimos ahorita, es tratar de crear las órbitas del sistema solar. Em, y bueno, es esencialmente eso. La verdad es que la actividad es muy llevadera, muy interesante como para que uno la vaya haciendo a lo largo de una clase. Les voy a mostrar, por ejemplo, la de la tercera ley, que creo que fue la segunda más votada. Em, la tercera ley es muy chévere porque primero nos vamos a dar cuenta de que el periodo es siempre constante si el semieje mayor es constante. Es decir, ese A, este valor A
de las órbitas es lo único que determina el periodo. Entonces, sin importar la forma de órbita que yo tenga, si yo tengo una órbita muy elíptica, si yo tengo una órbita muy circular, si yo tengo una órbita incluso que casi se va a escapar, em, A, el semieje mayor, va a ser lo único que afecta el periodo. Entonces, la idea es que hagamos algunas mediciones para el sistema solar, que hagamos algunos experimentos con esta gráfica de acá. Como ven ahí, la voy a borrar otra vez. Si yo empiezo a hacer diferentes órbitas, yo voy dibujando en la gráfica y yo puedo jugar con diferentes exponentes hasta que me dé cuenta de esto. El periodo al cuadrado dividido el semieje mayor al cubo es uno, no para esta órbita, para todas las órbitas del sistema solar. Incluso si yo lo estoy midiendo en años y en unidades astronómicas, si me voy del Sol, cambio la masa del Sol, vean que cambia la tercera ley de Kepler, sigue siendo una constante, pero ya no es una igualdad perfecta. Entonces esto es muy interesante también para los profes de matemáticas que estén hablando de la recta numérica, de pendientes, porque vean que incluso justo en esta gráfica, este valor verdecito es la pendiente de la recta. Entonces es chévere como para que conversen de esos temas. Bueno, abordemos algunas otras preguntas y ya creo que Sí. vamos cerrando por ahí. Dice, ¿aproximadamente cuánto tiempo tardas en crear una simulación como esta? Puf, muy buena pregunta. Pues depende, o sea, como esta simulación tiene muchísimas cosas. Mi sueño era hacer algo más o menos así y cuando hice mis primeras simulaciones antes de entrar a FET, pues creé esta simulación básica. Y eso es lo que les digo, que ustedes pueden aprender bases de JavaScript para hacer algo así parecido. Y esta simulación yo creo que me habrá tomado de pronto un mes porque las ecuaciones son complejas, pero una vez teniendo las ecuaciones es muy rápido, es solamente poner unas bolitas a que den vueltas. La simulación de FET, digamos que algunos estarán más familiarizados con ese proceso, requiere un equipo gigante de personas, diseñadores, maestros, diseñadores de sonido, diseñadores de software. Entonces, casi siempre hacemos un proceso muy escalonado, donde hay diseñadores que crean la simulación originalmente como en Photoshop o algo así, nos la pasan a los desarrolladores y nosotros empezamos a poner cada uno de los botones, cada una de estas funcionalidades, cada uno de estos movimientos y asegurándonos que todo salga a la perfección, ¿sí? Le hemos puesto mucho amor, mucho cariño y mucho empeño. Como notaron, también están los sonidos de la simulación que, que para algunos pueden ser molestos, pero es muy bello. Y también hay mucho trabajo detrás de eso. Incluso es una simulación súper completa porque tiene también lo que llamamos alternative input. Eso es como input o manejo alternativo. Es que ustedes la pueden manejar desde el teclado. Si ustedes presionan Tab, la tecla Tab al lado de la Q, van a poder saltar entre diferentes controles y esto es muy útil para muchos temas de accesibilidad y de personas que de pronto no tienen facilidad para mover el mouse, pero utilizan otras formas de navegación. Vean que está traducido a un montón de idiomas, ¿no? O sea, digamos, a mí me gusta a veces aprender, quiero aprender un poquito de alemán, en cambio la simulación Alemania, aquí estoy leyendo. Entonces, miren, el periodo siempre circular, nur Kreisförmig. Entonces, una simulación de FET, verán que tiene un montón de, de trabajo detrás. Esta en particular se demoró casi un año entero. Un año desde que nace, es decir, desde que está el proyecto hasta que ya la presentas ahorita. Exacto, sí. Sí, My Solar System también se demoró un año y esta es hija de My Solar System, entonces tenía algo de trabajo ya hecho, entonces creo que fue un poquito menos, como 10 meses, ¿no? Pero sí, ahí está. Por ahí vuelven a preguntar qué tipo de programas ocupas para crear la simulación. Ok, Gerardo, otra vez lo voy a poner en el chat como para que no se pierda en la pronunciación. Todas las simulaciones FET corren detrás de un lenguaje de programación que se llama JavaScript. Si saben algo de programación, es el lenguaje que uno utiliza para páginas web. Entonces, una página web que funcione con botones y que, digamos, que haga, digamos, si ustedes programan normalmente
páginas web van a aprender HTML, y CSS y JavaScript. JavaScript es la parte como más lógica de este lenguaje. De nuevo, si ustedes se quieren poner a hacer sus propias simulaciones, si tienen algo de experiencia en programación o con computadores o quieren empezar desde cero incluso, les recomiendo la librería de JavaScript que se llama P5 o P5.js. Y hay un montón de tutoriales en YouTube buenísimos, buenísimos de cómo empezar a crear juegos o cositas con P5.js muy interactivas y muy divertidas. Y digamos, esto es lo que utilizan para enseñar programación creativa, que llaman, para hacer dibujitos y cositas. Y creo que ya la última pregunta. ¿Cuál es el procedimiento para que FED autorice la elaboración de una nueva simulación educativa? Por ejemplo, electrólisis. Qué bien. Y veo que José Manuel también pregunta lo mismo, como que otras tienen planeadas a futuro. Pues como les digo, FED es un ecosistema súper interesante porque tenemos toda esta comunidad de maestros internacional, no solo latinoamericanos, sino en casi todos los idiomas. Eh, y los maestros casi siempre están recomendando, están solicitando simulaciones. Nosotros también estamos pendientes de los currículos de colegios alrededor del mundo que entonces, por ejemplo, si un país dice en el currículo se tiene que enseñar electrólisis, entonces ya para FED eso digamos que empieza a llamar la atención y lo empezamos a tener como en remojo, como decimos aquí en Colombia, yo no sé si en otras partes. Ya lo principal, como saben, FED es una organización sin ánimo de lucro, todas las simulaciones son gratuitas, entonces funcionamos a partir de financiaciones y donaciones, entonces apreciamos mucho siempre que maestros o fundaciones o comunidades donan para que se hagan simulaciones. Muchas veces, por ejemplo, esta de las leyes de Kepler y My Solar System fue patrocinada por una beca de la Fundación Mastercard. Entonces, digamos que funcionamos de esa forma. A veces, no sé, estas fundaciones dicen, hey, necesitamos una simulación de tal, vea, tengan la plata. Y nos ponemos manos a la obra. Más o menos es así como funciona toda la dinámica. Pues yo creo que ya estamos en tiempo. ¿Algo que nos quieras decir para concluir? No, maravilloso, muy bueno que sea el último webinar del año. Ojalá sigan, disfruten diciembre, disfruten enero y sigan usando muchísimas simulaciones FET. Em, por aquí dicen, te recomiendo asistir a la UNAM aquí en México durante la noche de estrellas en noviembre. En noviembre no creo que vaya, pero yo creo que por allá estaré en abril. En abril ustedes tienen un eclipse total de sol, no se lo vayan a perder. Muy emocionante, muy emocionante. Y sí, de nuevo, de todo corazón, agradecerle a todos los maestros que están utilizando FET, a los chicos que están utilizando FET para aprender. Yo estoy convencido, y no porque trabaje aquí, sino de verdad desde antes, que es una iniciativa supremamente poderosa para la educación. Entonces, sí, sigan aprendiendo mucho y felices fiestas. Muchas gracias. Voy a empezar a compartir ya para finalizar y para invitarlos a todos ustedes a que si tienes alguna sugerencia para nosotros eh, para el siguiente año, escanea ahí el código QR o bien búscanos en nuestro site. Escríbenos qué es lo que te gustaría ver, qué simulación te gustaría que abordáramos, a quién quieres que invitemos. No sé, danos ideas. Este espacio es para ti y necesitamos más ideas y que nos digas qué es lo que quieres ver. Asimismo, pues agradecemos a todos, casi un poquito más de 1,100 docentes llegaron a las webinars, tuvimos a 1,100 docentes participando, alumnos, y les agradecemos muchísimo su tiempo, el estar aquí con nosotros. Agradecemos a Agustín Vallejo que hizo este cierre de nuestro año fabuloso con un lanzamiento de esta nueva simulación. Y muchas gracias a todos por estar con nosotros en estas webinars y felices fiestas a todos. Les deseamos un fin de fiestas, fin de año muy, muy grato. Nos estamos viendo el próximo año. Por ahí del 15 de enero empezamos a hacer nuestras primeras webinars. Muchas gracias. Agustín, muchísimas gracias. Diana, Rebeca, May
y Alex, que estuvimos en este año trabajando. Nos vemos el siguiente. Gracias, Agustín. Gracias a ti, Areli, gracias a todos los presentes. También saludo, Diana, Rebeca, todo bien. Feliz año. Gracias. Hasta luego. Feliz, igualmente, feliz noche a todos. Gracias a todos. Cerramos la webinar.